¿Cómo se encuentran? Qué alegría nuevamente estar aquí, ¿verdad? Para poder glorificar el nombre de nuestro Dios. De verdad aquí está muy húmedo. Allá en California pues es seco. Pero gracias a Dios que nos permite también estar aquí en este bello lugar, ya que aún los cantos de los pájaros también alaban el nombre de nuestro Dios. De verdad aquí tenemos hasta aquí al lado un hermoso laguito. Agua, ¿verdad? Que cayó a través de esta lluvia tremenda. Algunos hermanos me dijeron que estuvo lloviendo como por 5 días, ¿no? Y gracias a Dios, pues aquí este estado tiene la bendición de que esté lloviendo por 5 días. Allá en California no ha llovido ya desde un buen tiempo. Ahora mismo dicen en las noticias de que pues si ven tirando a una persona agua, le dan una multa. Y sin embargo aquí hay agua hasta para poder tirarla en otras partes, ¿no? Pero allá está muy difícil la situación. No se está produciendo pues alimentos porque los campos están todos secos. Y realmente, hermanos, pues necesitamos orar para que el Señor mande lluvia al estado de California. Vamos a orar por esto, pero también vamos en este momento a poder orar por nuestras necesidades. Hoy es viernes, ya mero se oculta el sol para recibir las horas sagradas del Santo Sábado y creemos que nuestro Dios va a estar con nosotros. Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. Gloria a Dios. Así que en este momento vamos a arrodillarnos, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios, que Él sea nuestro maestro al poder compartir la palabra sagrada. ¿Ok? Así que vamos a arrodillarnos. Padre Santo, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias, oh Dios, porque nos permites estar aquí congregados como hermanos en Cristo, para que puedas venir sobre cada uno de nosotros. Gracias, oh Dios, porque todavía podemos ver la grandeza de tu misericordia al poder estar en esta naturaleza tan bella que tú has creado. Te pedimos, Señor, que podamos sentir tu presencia aquí, que aún ante esos ángeles santos podamos nosotros también adorar junto con ellos tu santo nombre. Padre Celestial, también oramos por aquellos hermanos que vienen desde Texas, que vienen en camino para poder pasar con nosotros tu santo sábado alabando tu nombre. Queremos, Señor, que los traigas con bien a cada uno de ellos, como también, Padre Santo, que estos días que vamos a pasar juntos podamos deleitarnos al estar glorificando el nombre del Todopoderoso. También te suplicamos, oh Dios, que puedas bendecir a aquellos hermanos que nos han de ver a través de la internet, del canal de televisión, algunos a través de un DVD o del audio, que donde quiera que también ellos estén, tu bendición esté con ellos. Padre Santo, oramos para que en este momento tu santa palabra sea expuesta de tal manera que tu nombre sea exaltado hasta lo sumo. Gracias, oh Dios, por perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Bueno, vamos entonces a leer las porciones de la palabra de nuestro Dios.
El título en esta hora es así llamado: Por tus frutos te conoces. Y realmente por los frutos de uno lo van a conocer. La Biblia así lo responde en el libro de San Mateo. San Mateo capítulo 7. Y en el versículo 16. San Mateo capítulo 7 y verso 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces Jesús les declarará diciendo: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato o fatuo que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba con quien tiene autoridad y no como los escribas. Notaron que todo este capítulo de Mateo 7 habla acerca de los frutos de la vida de aquel que se ha entregado a Cristo Jesús. Y realmente la Biblia nos enseña que por los frutos se conoce el árbol. Un fruto no puede dar en sí el árbol un fruto malo si es bueno, y el árbol malo no puede dar frutos buenos. Y la Biblia dice: así que por su fruto se conoce el árbol. Realmente cuando tú y yo nos acercamos al Señor y somos bautizados, en tu vida como en mi vida se notarán esos frutos. En pocas palabras, ese cambio que Dios ha hecho en nosotros. La Biblia así lo declara en el versículo 17: así todo buen árbol da buenos frutos. Más adelante, en el versículo 19, amonesta el Señor Jesús de la siguiente palabra: todo árbol que no da buen fruto, ¿dónde va a ser echado, hermano? Al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Dónde va a ser echada la persona que no tenga frutos en su vida? Va a ser echado al fuego. Por eso no alcanza al poder decir yo soy un cristiano. No alcanza a decir yo creo en Cristo. No alcanza.
Algunas personas dicen, oh, una vez salvo, siempre salvo. Y esto es un error. La Biblia dice que el que persevere hasta el fin, ese va a ser salvo. Pero para poder llegar a ser salvo, necesitamos tener frutos dignos de arrepentimiento. Y también se va a notar esos frutos que hemos tenido al poder conocer al Señor. Note lo que dice aquí en San Juan capítulo 15. Hablando acerca de esos frutos que Dios desea que tú y yo tengamos en nuestra vida. Estamos hablando acerca de todos aquellos que entraron al camino del Señor a través del bautismo. Cuando una persona toma esa decisión es algo muy sagrado. San Juan 15 y versículo 1. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más frutos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dice allí, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Notaron que también aquí habla acerca de todos aquellos que no llevan frutos, va a ser echado, dice ahí en el versículo 6, todo aquel que no permanece en Cristo se va a sacar y van a ser recogidos y los echarán en el fuego. Noten esa palabra, fuego, porque en el versículo que nosotros leímos anteriormente, en el capítulo 7 de Mateo, dice que también van a ser echados fuera todos aquellos que no tengan frutos. ¿Ok? Vaya nuevamente a Mateo capítulo 7. Mire lo que dice allí. Versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Pero acá en el libro de San Juan capítulo 15 y versículo 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen esos pámpanos y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado a mí, también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así que todo aquel que no tiene buenos frutos en su vida, ¿a dónde va a ser echado? Al fuego. Oh, hermanos, ¿sabían ustedes que hay personas que llevan tantos años en el camino del Señor, tantos años en la iglesia y nunca ha habido un cambio en sus vidas? ¿Se recuerdan que ayer estudiamos? Fue el martes, que leímos que el bautismo
es un comienzo nuevo en la vida de la persona que acepta al Señor Jesús. Un cambio que el Señor hace. La persona que llega a aceptar al Señor, la vida que antes vivía, ya no la va a vivir. Porque se ha entregado completamente en las manos del Señor. Pero ustedes también deben de saber que hay personas que cuando se bautizan en sí no reciben el Espíritu Santo. Siguen siendo los mismos. ¿Saben cómo se le llama a ese bautismo? El bautismo por remojón. Fueron sumergidos en las aguas, pero el Espíritu no vino en sus vidas. Por lo tanto, siguen siendo los mismos. Con el mismo carácter refunfuñante, siguen teniendo pensamientos malos, en su vida sigue siendo la misma, o sea, no hizo un cambio. ¿Ustedes sabían que hay personas que después de bautizados siguen fumando, siguen tomando licor, siguen hablando malas palabras? Y ese tipo de personas, dice la Biblia que no tienen frutos y por lo tanto todo aquel que no tenga buenos frutos va a ser echado fuera. Pero no solamente va a ser echado fuera, sino que va a ser quemado, como ya lo leímos aquí en el capítulo 7 de Mateo y también en San Juan capítulo 15. Nosotros somos las ramas y Cristo es el tronco. Así como las ramas dependen de la conexión con el tronco para que la vida sea productiva, así el cristiano depende de la unión con Cristo para su vida espiritual. Si tú no tienes una relación espiritual todos los días con el Señor, hermano, tarde o temprano vas a salirte del camino del Señor y nuevamente vas a ser una vid, un pámpano, que nunca va a llevar frutos en su vida. Va a seguir siendo rebelde. Se bautizó, pero nunca cambió. Debemos de desarrollar los frutos de rectitud. Esos son evidentes en nuestro carácter y en nuestra vida. Todo aquel que ha sido bautizado tendrá frutos para la gloria de Dios. Oh, hermanos, esos frutos se van a manifestar en tu vida. La gente cuando te vea va a decir, mira, esa persona antes era así, de esta manera, y ya ha cambiado, es una persona diferente. Saben que allá afuera, la mejor predicación que usted puede dar es su testimonio. El testimonio es la mejor predicación que usted puede dar a una persona no creyente. ¿Cuáles son esos frutos que debemos de tener en nuestra vida cuando somos bautizados? ¿Cuáles son? Y también, ¿qué frutos debemos de dejar? Bueno, la Biblia responde a esta pregunta en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 5. Hablando acerca de esos frutos que debemos de tener para la gloria de Dios. Vayan por favor al libro de Gálatas, capítulo 5, y en el versículo 16. Digo pues, dice Pablo, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Aquí le vamos a poner, y manifiestas son los deseos de los frutos de la vida de la persona, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia. ¿Qué quiere decir la palabra lascivia?
La palabra lascivia quiere decir pensamientos sucios, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Notaron esto? Ahora, una persona cuando es bautizada, su fruto ya no es lo mencionado. Su fruto ahora es muy diferente. Así que, hermano, que te me vas a bautizar, cuando tú, que vas a ser bautizado hoy sábado, todas estas cosas que son frutos del enemigo no deben de albergar en tu vida. Noten ahí lo que dice en el verso 19. Los frutos de la carne son el adulterio, la fornicación, la inmundicia. Miren esto, los pleitos. ¿Cuánta gente hoy en día se pelea, verdad? Y tiene pleitos por donde quiera. Pero cuando una persona es bautizada, debe de tener paciencia, que es fruto del Espíritu Santo, la paciencia. Pero cuando una persona es pleitera, todavía está en la carne. No se entregó por completo en las manos del Señor. ¿Qué nos dice la Biblia? Que cuando uno se entrega completamente a Cristo, Cristo hace un cambio en nuestra vida. ¿O en qué Dios nosotros hemos creído? ¿En un Dios de palo? No, hermanos. Nosotros hemos creído en un Dios que puede cambiar a todo aquel que viene a Él. Y si Dios pudo hacer un cambio en la vida de otras personas que andan haciendo muchas cosas malas, ¿cómo Dios no nos va a poder ayudar a nosotros en poder vencer como esta aquí en el versículo 20, los pleitos, los celos, las iras? Recuerden que la ira, los celos, los pleitos no son obras de Dios, sino son obras de Satanás. Y cuando usted es bautizado, el diablo va a tratar de poderlo agarrar para que usted nuevamente pueda ir y volver hacia atrás y tener esos frutos del enemigo. Pero en el nombre del Señor usted tiene que seguir adelante, no haciendo caso al fruto del diablo. Así lo declara la Escritura. Vamos al libro de Pedro. Dice, ¿cómo que después que has conocido a Cristo vas a volverte nuevamente hacia atrás? Después de haber renunciado a la inmundicia, a la suciedad, a la ambición, a los pleitos, a los celos, a las iras, ¿cómo vas a volver otra vez hacia atrás y vas a revolcarte otra vez? El apóstol Pedro demanda las siguientes palabras. En el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 19, les prometen libertad y son ellos mismos cautivos o esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, Segunda de Pedro 3:20. Sí, Segunda de Pedro 3:20. ¿Ok? Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, ¿No tiene 20? 2:20. Segunda de Pedro 2:20. ¿Ok? Ciertamente, si hubiesen ellos escapado
de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Oh hermano, cuando una persona es bautizada, el diablo no te va a dejar tranquilo, va a hacer todo lo que sea posible para que tú nuevamente vuelvas otra vez al mundo y te revuelques otra vez. Dice aquí en el verso 21, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Otra vez uno se revuelca en el pecado. Pero todo aquel que se ha entregado a Cristo Jesús, hermano, su vida va a ser una vida de frutos, que esos frutos van a perseverar hasta la venida del Señor. No deben de albergar frutos como ya los mencionados en Gálatas capítulo 5. Y noten lo que dice aquí en el libro de Pedro, que vuélvense otra vez esas personas a comerse otra vez ese vómito. ¿Ustedes alguna vez han visto un perro? Y eso suena bien cochino, ¿verdad? Bien asqueroso, pero es la realidad. Hay perros que vomitan y después otra vez se comen otra vez lo vomitado. La vida espiritual es así de aquellos que no se agarraron fuerte en la mano del Señor. Por eso Jesús dijo: yo soy el pámpano, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que no permanece en mí no puede llevar frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando la persona nuevamente se va al mundo, se traga otra vez lo que algún día vomitó. Por ejemplo, si yo era una persona mala que hacía muchas cosas terribles, conocí al Señor, me bauticé, y si no permanezco agarrándome de esa roca sólida que es Cristo, puedo llegar a caerme, y por las cosas de este mundo puedo nuevamente a resbalar e irme otra vez a donde yo antes estaba, haciendo cosas malas. Eso es volverse otra vez a vomitar lo que algún día vomitó usted o vomité yo. Dice aquí que debemos de desarrollar los frutos de rectitud. El cristiano depende de su unión con Cristo para su vida espiritual. Si no estamos, hermanos, estudiando la palabra de Dios, si no oramos, si no ayunamos, si no vamos a la iglesia, si no tengo una relación con el Señor, tarde o temprano me voy a soltar de Él y por lo tanto me voy a ir otra vez al mundo. ¿Cuántos hoy en día en la iglesia conocieron algún día el mensaje de la palabra de Dios y usted ahora lo ve allá afuera, fumando, tomando, haciendo y deshaciendo? Pero fueron personas, líderes en la iglesia. ¿Ustedes sabían que hay pastores en las iglesias que algún día fueron grandes exponentes de la palabra de Dios y cómo el diablo los zarandeó, se salieron de la iglesia y están ahora en el mundo? Oh hermanos, cuando nosotros nos desapartamos del Señor, es grande nuestra ruina. Pero gracias a Cristo, que todavía hay misericordia cuando vamos a Él. Amén. En Gálatas capítulo 5, entonces, dice que estos son los frutos de la carne. Incluso dice la Biblia que las contiendas y las herejías, como también las envidias. Mucha gente envidiosa. Envidia lo que el otro tiene.
Pero note lo que sigue diciendo en el versículo 21, borracheras, orgías. Hay personas que después de ser bautizadas, usted los puede llegar a ver, a los que no fueron bautizados por el Espíritu Santo, realmente, lo va a encontrar con un trago en la mano. La otra vez una persona a mí me dijo, dice, yo fui bautizado y estoy muy contento porque llegué a aceptar a mi Señor. Pero el hermano olía cigarro y le digo, hermano, ¿y a poco usted se bautizó? Dice, sí. Dice, yo estoy muy contento porque recibí el Espíritu del Señor. Y le digo, ¿y por qué usted huele a cigarro? Dice, es que todavía no lo puedo dejar. ¿Usted cree que recibió el Espíritu del Señor? ¿Que no dice la Biblia en el libro de Corintios que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Cómo puede llegar a recibir el Espíritu Santo esta persona si está en esta condición? Si está matando su cuerpo. La Biblia dice que el cuerpo de nosotros es templo del Espíritu Santo. Así que no podéis tener el Espíritu de Dios en vosotros si realmente no estáis con Él. La Biblia nos dice en Gálatas capítulo 5 que los frutos verdaderos de Dios, aquellos que sí son bautizados por Dios, los que sí fueron llamados por Dios, son los siguientes. Verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Cuáles son entonces los frutos del Espíritu de Dios? Es gozo, paz. Un cristiano cuando ha recibido a Cristo, hermano, siempre va a ser una persona alegre. Claro, a veces quizás va a tener uno que otro problemita por ahí, pero su vida está escondida en las manos de Dios. Y dice aquí que el fruto de Dios es esa paz, es ese amor. Ya no tienes tú odio hacia los demás. Tienes ahora gozo en tu corazón. Hay paz en tu vida. Hay paciencia en tu vida. Hay benignidad. Hay bondad. Hay fe. Hay mansedumbre y templanza. Y dice la Biblia, contra tales cosas no hay ley. Cuando una persona tiene esto, entonces quiere decir que sí fue bautizado por el Espíritu Santo. Por eso dice en el libro de Mateo capítulo 3 y San Juan 3 también, cuando Jesús le dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Porque si una persona no tiene estas características del fruto de Dios, está perdido. Por eso el texto que leímos también, a donde dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará, sino el que hace la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que tengamos los frutos de Dios. Los frutos ya mencionados. Vamos a ver otro capítulo que nos va a ayudar a entender un poco más esto. Efesios capítulo 5 y verso 6. Efesios 5, 6. Dice así. Vamos a comenzar del 3. Efesios 5:3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra
tiene herencia en el reino de los cielos. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de los desobedientes. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois hijos o sois de luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Así que, ¿cuáles son los frutos de Dios? Los frutos de verdad son los de Gálatas capítulo 5 y versículo 22 al 26. Pero dice aquí en Efesios 5, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero cuando vinisteis al conocimiento del Señor, todos esos frutos malos, de inmundicia, de avaricidad, de idolatría, de hechicería, de fornicación, de adulterio, de iras, de contiendas, todo eso ahora lo dejaste a un lado. Ahora viniste a recibir el fruto del Espíritu Santo. Oh, hermanos, es algo muy interesante. Aquí hay dos problemas, o más bien uno. Si no dejamos los frutos de la maldad, nos vamos a perder. Pero si tenemos el fruto del Señor, dice la Biblia, vamos a entrar al reino de los cielos. ¿Qué fruto tú y yo estamos llevando en este momento para la gloria de Dios? ¿Los frutos del enemigo o los frutos del Señor? Sigamos leyendo otro capítulo, Filipenses 1:8. Filipenses 1:8. Porque Dios me es testigo de cómo os amó a todos vosotros como con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Cuáles entonces son los frutos del Señor? Dice en el verso 11 que los frutos del Señor son justicia que son por medio de Jesucristo. Así que ¿quién es el que produce los frutos en nuestra vida? No somos nosotros, es Dios. ¿Qué nos dice la Biblia? Que Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer, y al hacer su buena voluntad. Dios es el que produce en nosotros esos frutos de serle fieles a Él. Pero para esto necesitamos, como lo dije anteriormente, estar conectados con el tronco que es Cristo Jesús. De esta manera, si no estamos agarrados de ese tronco que es Cristo, vamos a caer y vamos a seguir teniendo los frutos que antes teníamos en nuestras vidas. Así que este pasaje nos ayuda a entender que nuestros frutos deben de ser para gloria y honra de nuestro Dios, como lo dice Filipenses 1:11, llenos de frutos de justicia. ¿Y cuáles son los frutos de justicia? Los de Gálatas capítulo 5 y versículo 22. Esos son los frutos de justicia: amor, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Todas estas palabras son frutos del Señor, son frutos de justicia de Dios. Pero los otros frutos son del enemigo de Dios. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, verso 11. Dice aquí: en verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza.
pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercidos. Y entonces dice en el verso 12, por lo cual, sí, Hebreos 12, 11. Ahora vamos a comenzar con el verso 12. Hebreos 12, 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué es lo que Dios desea de nosotros? Los frutos de Él. Porque si no tenemos los frutos del Señor, dice la Biblia que vamos a ser quemados en el fuego. Los frutos del enemigo son destructivos. Última parte del verso 12. Pero después da fruto apacible de justicia y a los que en ella han sido ejercidos. Los frutos apacibles de justicia. Los frutos del Señor. Los que Él desea que tú y yo tengamos en nuestra vida para alcanzar la vida eterna. Frutos. Cuando falta estos frutos, se necesita más estar con el Señor. Más. Y voy a terminar diciendo lo siguiente. Dice el Señor: permaneced continuamente en conexión viviente con Cristo. Esto es esencial para el crecimiento y para dar frutos. No es suficiente prestar una atención esporádica a la religión sin tener frutos en la vida cristiana. El permanecer en Cristo significa que el alma diariamente debe estar en contacto, comunión con el Señor y debe vivir la vida como Él la vivió. Gálatas 2:20. No es posible que una rama dependa de otra para su vitalidad. Cada uno debe mantener una relación personal con la vid viviente. Cada miembro debe dar frutos en su vida. Así como las ramas cortadas son finalmente juntadas y quemadas, así también sufrirán la exterminación final. El cristiano que no da buen fruto será destruido. Mateo 10:28. Mateo 13:38 al 40. Mateo 25:41 al 46. Mateo 25:31 al 46. Todos estos pasajes bíblicos nos demuestran que todo aquel que no tiene buenos frutos ante la presencia del Señor van a ser destruidos en su venida. ¿Ok? Todos los que no obedecieron a la voz de Dios serán consumidos por el fuego que descenderá cuando Jesús venga en gloria y majestad. Noten esto: cuando los hombres permanecen en Cristo, Él mora en ellos y ellos se convierten en participantes de la naturaleza divina. Todo el que tiene frutos tendrá sus pensamientos puros, santos, y se identificará con la voluntad de Dios. A diferencia de los que nunca quisieron aceptar el llamado de la misericordia divina. Noten estas palabras: todo el que tiene frutos tendrá sus pensamientos puros y santos ante la presencia de Él. Pero la sabiduría que es de lo alto, dice la Escritura, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz.
Santiago capítulo 3 y versículo 17. Vamos a leer ese pasaje, aunque ya aquí lo leí. Pero noten lo que dice ahí, Santiago 3 y verso 17. Pero la sabiduría que es de lo alto, noten esto, lo que viene de Dios, los frutos de Dios. Dice aquí que es primeramente ¿qué? Pura. Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de ¿qué? Y de buenos frutos, sin incertidumbre e hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Así que estos frutos son de todos aquellos que realmente van a entrar al reino de los cielos. En tu vida y en mi vida, hermano, debemos de tener estos frutos del Señor. Pensamientos puros, palabras puras, actos puros. Donde quiera que vayamos, nuestra vida va a dar un ejemplo de lo que significa ser un verdadero discípulo de Cristo Jesús. De lo contrario, si no hay frutos verdaderos en nuestra vida, y aún podemos llamarnos adventistas del séptimo día, si no hay frutos, vamos a ser echados ¿dónde? Al fuego. Al fuego. Termino con estas bellas palabras. En Testimonios Selectos, tomo 5, capítulo El dominio propio y la fidelidad. ¿Ok? Dice, considerar la parábola de la higuera. Y dijo esta parábola el Señor, tiene uno una higuera plantada en su viña. Y vino a buscar fruto en ella, y no la halló. Y dijo el viñero, he aquí 3 años ha pasado, voy a ir por mis frutos. Él entonces respondió, en Lucas 13 y versos 6 al 9. Cristo no halló frutos en su viña. Y entonces el Señor dijo, bueno, como mi viña no ha producido frutos, la voy a cortar. ¿Y ustedes saben quiénes son esas viñas? Somos nosotros. Nosotros somos la viña del Señor. Si no tenemos frutos, vamos a ser echados ¿dónde? Al fuego. Dios dice lo siguiente, que aquellos que han gozado de las grandes ventajas, que ocupan puestos de confianza y que sin embargo no llevan fruto, van a ser cortados. Lucas 13:7. Dios espera hallar frutos en cada uno de nosotros. Pide una cosecha en proporción a la bendición que Él concede darnos. El mundo nos observa, cada uno de nosotros. Está listo para criticar con perversidad y severidad. El mundo nos ve a nosotros. Noten lo que dice aquí en el libro de Mateo. Capítulo 5, Mateo 5, verso 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La gente, al vernos, ¿cómo somos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo hablamos? La gente va a glorificar el nombre de Dios al ver cómo nosotros somos. Y si tenemos realmente esos frutos del Señor,
La gente de allá afuera dice, ay, mira, hablan bien feo de nosotros, ¿verdad? Dice, mira ya, esos que se dicen ser cristianos y mira cómo viven. Nomás se la andan peleando allí. Se la viven criticando, peleando, hablando mal de los demás. No, yo no quiero saber nada de esa religión. Si esos son lo que les enseñan en la iglesia, ¿para qué voy a ir para allá? Oh, hermanos, los frutos del Señor no son esos. Los frutos del Señor es que la gente que está allá afuera puedan decir de nosotros, esos sí son realmente cristianos. Honran el nombre de Dios, respetan su religión, se respetan los unos a los otros, se aman, se ven, que se tratan como lo que Dios desea en nosotros. Jesús les dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La gente no es tonta. La gente se ve todo lo que nosotros hacemos. Nomás la gente te anda vigilando. Y usted que se dice ser un hijo del Señor, si no se comporta como lo que el Señor quiere, luego lo andan criticando a uno. El mundo observa, está listo para criticar nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros asuntos que hacemos cotidianos, todo lo que desempeñamos en nuestra vida. La gente lo ve. Y si no damos un buen ejemplo, si no damos un buen fruto en nuestra vida, la gente entonces nunca va a venir a los pies del Señor. El mundo mira para ver qué frutos llevan los que profesan ser cristianos. Tienen derecho a hallar frutos de abnegación y sacrificio aquellos que pretenden creer a la verdad. Los obreros que no son activos ni fieles causan un daño incalculable porque no dan buen ejemplo para los demás. Romanos 6, 22, el último capítulo. Romanos 6, 22. Dice así: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué hay en nuestra vida? Santificación. Así que el cristiano debe de ser santo. ¿Y qué quiere decir santo? Apartado. Jesús dijo, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Así que, hermano, los frutos de la vida de un hijo de Dios que ha sido bautizado, que se ha entregado a Cristo, debe ser un fruto de santificación todos los días. El día que usted no llegue a agarrarse de esa rama poderosa, nuevamente va a ir al mundo y se va a gozar y se va a perder. Si no viene Cristo, todavía hoy hay oportunidad, pero si viene Cristo en el día que usted se suelte o que yo me suelte, ay, hermano, la cosa va a ser terrible. Por eso el Señor Jesús nos manda a que siempre estemos agarrados de Él. Que tengamos esos frutos en nuestra vida y que permanezcamos hasta la venida del Señor. Cuidemos nuestras palabras. Cuidemos siempre en poder dar un buen testimonio hacia aquellos que no han venido a los pies del Señor. La gente de allá afuera necesita ver que Dios vive en nosotros. Recuerda, hermano, que no es tanto lo que hablas, sino cómo tú vives. ¿Cómo lo vives tú? Qué bonito es poder vernos aquí, ¿verdad? Pero no sabemos cómo está nuestra relación con el Señor. Así que si en tu vida no has producido los frutos que el Señor desea que tú tengas y que yo tenga, hoy es el momento, hermano,
para que le pidamos perdón al Señor. Nos vamos a arrodillar y le vamos a pedir al Señor que nos perdone, que nos ayude a ser mejores cristianos, mejores discípulos del Señor, y que Él produzca frutos en nuestra vida en los cuales puedan permanecer hasta ese día glorioso. Y si hay frutos del enemigo que todavía albergamos, también ha llegado la hora de poder pedirle al Señor que los quite y que nos dé los frutos del Espíritu Santo. Amén. Así que vamos a arrodillarnos en este momento y le vamos a pedir a nuestro Dios esta rica bendición. Bendito Dios, te damos gracias por este tu santo sábado. Gracias, Padre Santo, por perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Señor Jesucristo, henos aquí reunidos con ese deseo de tener frutos dignos de arrepentimiento. Ayúdanos, oh Señor, a quitar los frutos que son dañados por el enemigo a aquellos que no se han entregado completamente a ti. Padre Santo, sabemos de que Satanás trabaja arduamente para que los frutos de él sigan albergando en la vida de muchos. Pero nosotros, Señor, no queremos tener nada de esos frutos en los cuales nos llevarán a la destrucción. Ayúdanos, oh Señor, a tener los frutos tuyos. Frutos en los cuales van a permanecer hasta ese día glorioso. Queremos, Señor, pedirte en este momento que limpies nuestra vida de maldad y de inmundicia. Nos puedas lavar en tu sangre, para que de esta manera podamos, Señor, verte venir en gloria con todos tus santos ángeles y poder decir: este es nuestro Dios, a Él hemos esperado, Él nos salvará. Gocémonos, alegrémonos en su salvación. Señor, que ninguno de los que estén aquí puedan tener esos frutos del enemigo, sino que puedan producir los frutos de lo que son realmente discípulos de Cristo. Gracias, oh Señor, por contestar nuestra oración. Te lo pedimos humildemente en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.